Buen día, iglesia, ¿cómo están? Amén, mi hermana pastora. Gracias. Estaba preguntando, una de las cosas más difíciles cuando uno tiene que dar el mensaje, Señor, ¿qué querés decirle a tu pueblo? Y ese es uno de los puntos en los cuales estás continuamente pidiéndole, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, decime qué palabra querés que... Y algo muy, muy simple. El Señor me reveló que tenemos que aprender de Jesús. Y estamos todos los días, si estás buscando en la palabra, aprender de Jesús. Ahora voy a hacer una pregunta media rara, pero ¿por qué estás acá? Bien. Muchos hermanos... Yo hace 30 que conozco a Jesús, Domingos, Cristo, 30 y algo, no quiero decir mucho más. Y no tengo en memoria qué hacía antes, ¿sí? No tengo en memoria qué hacía antes de venir a reunirme los domingos. A lo mejor algunos sí. ¿Qué estarías, vamos a pensar un poquito, qué estarías haciendo un día domingo a esta hora? Algunos no nos acordamos, otros son hijos de hermanos que nacieron en la congregación, pero otros no. ¿Por qué estás hoy en este lugar? ¿Por qué estás en este lugar? Amén. Quiero que pongan la próxima placa. Ahí está la respuesta. Fuiste elegido, escogido, separado y apartado. En Juan 15:19 dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Ahora, quiero que le digas al que está al lado, sos un escogido, sos un elegido, ¿sí? Sos elegido. Si no sabías por qué estás acá, este es uno de los puntos que tenés que tener en cuenta. Sos escogido y elegido por Dios. No es casualidad de que vos estés en este lugar. Es causalidad de Dios para que estés hoy aquí. ¿Vos creés que elegiste a Jesucristo? ¿Vos creés que elegiste buscar a Jesucristo? ¿Qué dice en esta placa? Ustedes no me escogieron a mí. Es raro, ¿no? Yo pensé que yo fui a buscar a Dios. Yo fui a acercarme a Jesús. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. El Señor me ha estado llevando al principio de mi vida, de cuando yo comencé hace un largo tiempo atrás. Y yo le decía, Señor, quiero cada día conocerte más. Quiero pensar un poquito más de tu situación, de cómo fue que vos comenzaste. ¿Sí? ¿Puedes pasar la siguiente placa? ¿De qué pueblo era Jesús? Hebreo, judío. Hay algo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Seguimos a una persona que es y era judía. El otro domingo, el domingo que prediqué, hablé del pueblo de Israel. Sigue siendo el pueblo escogido y nosotros estamos siguiendo y siendo discípulos de un hombre judío. No sé si te enteraste. ¿Hay algún hermano aquí que tiene nacionalidad hebrea? Ninguno.
¿Somos frutos de qué? Somos frutos de personas que en un momento decidieron llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas, y nosotros hoy estamos aquí, aunque no somos hebreos. Pero seguimos a un Jesús hebreo. Las costumbres que tenían el pueblo hebreo es algo que a mí me fascina. Yo he estado trabajé en una época para una empresa que lo que hacía era ir con música, ir con luces a fiestas hebreas como casamientos, como cumpleaños de 15, ellos también lo festejan, y dos cositas que ellos festejan que son de los chicos, que es Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es cuando el pueblo hebreo reconoce que ya un joven puede tomar decisiones. ¿Y saben a qué edad empieza? A los 12 años. En realidad el chico es a los 13, un año más, y la mujer es a los 12. Ahora, también para ellos, en su época, la mujer a los 12 años se podía casar y podía tener hijos. Entonces es algo difícil de creer, pero es así. Era la forma que ellos pensaban porque ya maduraba como persona y tanto ella como él podían tomar decisiones de una persona grande. A los niños se les dejaba leer la palabra de la Torá y podían decidir algunas pequeñas cositas dentro del pueblo. Desde la niñez, y eso es algo que yo lo he visto porque una de las fiestas que tuvimos que hacer fue en una sinagoga. ¿Sí? Desde la niñez, ellos comienzan a escuchar de la Torá. Si nadie sabe lo que es la Torá, son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? Ellos comenzaban a ver cómo Dios había hecho todo, cómo Dios había creado, qué era lo que les había pedido, las leyes que ellos tenían que cumplir. No solo lo escuchaban, sino que lo leían, lo comprendían y lo memorizaban. ¿No han visto películas ustedes de cuando ellos tienen que hacer alguna oración? ¿Han visto? La mayoría han visto una película en la cual hay un grupo de familia hebrea. ¿Ellos agarran la Torá para leerla? ¿Cómo? De memoria. Ellos la recitan de memoria, tanto un joven como una mujer grande o como un hombre grande. Y él no es un rabino. Él es uno más del pueblo. Y algo que el hermano que pasó a dar la ofrenda recién, Ariel, dijiste, este lugar debería y tendría que ser el más importante. Para ellos, la sinagoga era un punto de reunión que estaban la mayoría del tiempo. Nosotros tenemos aquí que, bueno, este lugar nos permite estar sábado y domingo, pero la sinagoga para ellos era y hoy es, aún en la actualidad, el lugar más importante. Quiero que vayan entendiendo lo que voy a enseñarles. La próxima placa. Perdón, no enseño, sino compartiendo, discúlpenme. Y acá hay una situación que quiero que escuchen. Dije que tenemos que aprender de Jesús, ¿verdad? Dice Lucas 2, 46 al 52. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Voy a aclarar la situación. Ellos tenían que ir una vez al año o habían varias fiestas de las cuales tenían que participar. Ellos vivían en un lugar, caminaban varios días y llegaban a Jerusalén. ¿Sí? Jesús, 12 años, familia, fueron todos juntos, llegaron ahí, en un momento se les pierde, no se dan cuenta, ellos van de regreso, la familia, María y José y sus hermanos, y en un momento dice, no está Jesús, ¿a dónde está? Vuelven a Jerusalén, dice, al cabo de 3 días lo encontraron. 3 días, 12 años. Mamá, no sé cómo estarías vos si tu hijo
por 3 días no sabe dónde está. Cosa simple, ¿no? 3 días. Después lo encontraron en el templo. Vos decís, un niño de 12 años, hoy, solito, 3 días, va a estar a los gritos buscando dónde está mi familia. Era algo especial Jesús, ¿no es cierto? Pero miren lo que estaba haciendo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia, decir la palabra inteligencia, y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Cualquier padre y madre estaría así, ¿verdad? ¿Qué le responde Jesús? ¿Por qué me buscaban? Sí, ¿cómo? ¿Por qué te buscamos, Jesús? Hace 3 días que te estamos buscando. ¿Cómo por qué te buscamos? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y yo agregué ahí, sinagoga. La sinagoga era la parte donde ellos estaban. 3 días con los maestros de la ley, hablándoles y diciéndoles cosas. Y los maestros, en otro pasaje dice que los maestros estaban admirados de lo que escuchaban de él. 12 años. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Ahora, acá dice, ¿no sabían que tengo que estar en la casa? En otro lado dice, ¿no sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre? Negocios de mi padre. José era el padre que estaba en la tierra, pero él tenía en claro quién era su padre. Y estaba en los negocios del padre. Vuelvo a repetirte, 12 años. Ahora, van a decir, claro, no, era Jesús. Era Jesús, tenía una súper inteligencia, recibía del Padre todo desde niñito. No. La Biblia dice claramente que él vivió y sufrió como hombre. Tengamos en cuenta esto. María tuvo que cambiarle los pañales. María tuvo que enseñarle, José también. Jesús vivió como hombre, vivió toda su niñez, desde muy chiquitito tuvo que crecer y hacer todas las cosas que hacían todos los demás. Habrá jugado, tenía que estar en la sinagoga, tenía que hacer las cosas que veía a su papá a su papá José y su mamá María hacer. Él hizo todo lo que tenía que hacer como hijo. Solo que en esta ocasión vemos en la palabra de que él había estado conectándose con la palabra, con la Torá o con los rollos. De alguna forma, él tenía un conocimiento de la palabra. Aprendiendo de él. ¿Por qué quise decirles esto? Tenemos que aprender de esto. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. A veces yo me pongo a pensar, sí, Jesús, Dios, fue sujeto a 2 seres humanos comunes, elegidos por Dios, pero se sujetó a todo lo que le dijeron y fue obediente. No era que él, pero era Dios, sí, pero él tenía en claro que tenía que ser obediente. Y vos no ves ese aspecto, vos decís, claro, Jesús, el que murió en la cruz. No, pero él vivió como hombre. Padeció todo lo que tiene que padecer un niño, un joven, su pubertad. Pero él tenía muy, muy en claro qué tenía que hacer. Jesús siguió creciendo en sabiduría. Y dice, pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Ahora, ¿la sabiduría le vino de golpe? No. Siguió yendo a la sinagoga, siguió estudiando, siguió haciendo lo que tenía que hacer.
él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Siguiente placa. ¿De qué pueblo somos? Argentina. Tenemos ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras costumbres? El asado, el fútbol. ¿Cuál es el lugar que consideramos muy importante? Para algunos, no me lo digan, va a decir la cancha. Yo soy jovencito y algunos sí, es el lugar más importante, allá. El holocausto, el domingo, cuando después de la reunión, el asadito, ¿sí? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Ahora, tengan en cuenta esto. Yo no soy el super padre. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Yo necesito hacerme a la idea de que yo tengo que darle un ejemplo a mi hija. Lo que yo diga, lo que yo lea, lo que yo vea, eso va a ser mi hija. Lo que yo haga, ella va a copiar. Puedo esperar. Si para mí, y aquí está el punto que quiero que tengan en cuenta, si para mí no es muy importante venir a la casa de Dios, ¿qué puedo esperar que diga mi hija? Si yo no le doy el ejemplo y si yo no le digo, tenemos que ir a alabar al Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos en el corazón. No es porque tengo la obligación. Porque si no voy, el pastor Marco me va a llamar el otro día y decir, Héctor, ¿dónde andaba? ¿Qué pasó? No. Si no es un deseo de mi corazón, hay algo que está mal. Y algo dijo el pastor Melvin ayer, que medio que casi dije, bueno, me está hablando casi de lo mismo. Si no te gozás en estar en la casa de Dios y te gozás afuera bailando con otras cosas, algo está mal. Hay algo que no funciona. O hay algo que yo no estoy haciendo bien. Porque tendría que ser un lugar donde yo me venga a gozar. Siguiente placa. No somos judíos, pero seguimos a Jesús, un judío. No celebramos, y estas son fiestas importantes que ellos tenían. El Sabbat es la fiesta que recuerda la creación del universo. Dios creó todo, el séptimo día descansó. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Eso no lo celebramos. Ellos sí. Lo tienen muy en cuenta. No celebramos el Rosh Hashanah. Eso es el Año Nuevo judío, porque es algo de ellos, ¿sí? Ni el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Para nosotros, todos los días tienen que ser un día en el cual tengo que pedirle perdón al Señor. Porque todos los días estoy pensando cosas que no tienen que ser. Ellos tienen una fiesta especial para el Día del Perdón. Sí celebramos a nuestra manera la Pascua, que es el Pesach Sukkot. ¿Sí? Celebramos algunas cosas. ¿De qué estoy hablando? A ver si me pueden entender. Costumbres, hábitos y costumbres. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Orás en la mañana? ¿Te atrapa el hecho de leer la palabra de Dios? ¿Tenés una sed de leer la palabra? Esto no es un reproche, hermano. Quiero que estemos juntos pensando de la misma manera. Yo quiero que podamos cambiar y animarnos a cambiar costumbres que no son conforme o favorable a la obra del Señor. Quiero que entendamos que necesitamos tomar costumbres buenas. ¿Es tu preocupación y tu hijo lo ve de que hay un hermano que está mal y que puedas ir a orar por él?
¿Es tu preocupación el hecho de que hoy hay varios que están faltando? ¿Tenés eso en tu corazón? Sí, ¿por qué no vino Alejandro? ¿Qué pasó con él? Hace 2 días hablé con él, ¿por qué hoy no está aquí? Algo le está pasando, lo voy a llamar. ¿Es tu preocupación de que mucha gente que está a tu alrededor pierda la salvación? ¿O estoy pensando en las deudas que tengo que pagar? ¿Estoy pensando en las cosas que tengo que hacer en el trabajo? ¿Estoy pensando de que, no sé, simples cosas de lo que vos hagas, de lo que vos pienses, de lo que vos digas? Eso va a copiar el que está a tu lado. Hijo, hija, sobrina, tío. De lo que vos pienses y razones, eso va a ser. Siguiente placa. Tenemos un ejemplo aquí de un hombre que fue y es para nosotros excelente. Pablo era judío, ¿sí? Era de Tarso, fariseo. Fariseo era una secta religiosa muy ferviente, muy fuerte, increíblemente. O sea, como acá los peronistas que ven todo el día, pero él era más o menos así, pero con el tema fariseo, ¿sí? Para que lo logren entender. Era muy radical. Era miembro del Sanedrín, un lugar muy importante en la comunidad judía. Era muy importante. Perseguidor de cristianos. Opa, ¿qué pasó acá? Porque para él, los que seguían a Cristo, no era correcto. En el principio, para él, los que seguían a Cristo, no era correcto. Tiene un encuentro con Jesús. Ahora, tengan en cuenta esto. Los apóstoles son nombrados porque estuvieron con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesucristo. Se le apareció a él en una luz muy fuerte y se quedó totalmente ciego. Ahora, escuchen. Un miembro del Sanedrín era un hombre que tenía un conocimiento de la palabra muy grande. No era ninguno que conocía un poquito, tenía que tener un conocimiento muy grande de la ley de Dios, de las cosas del Señor. Esos 3 días, yo me pongo a pensar, digo, ¿habrá buscado en su mente cuando hablaban del Mesías? La palabra Mesías en esos 3 días que estuvo ciego le debe haber retumbado en su mente. Y él fue el que se le apareció, el Mesías. Ellos, en su momento, no creían que él era el Mesías. Y Pablo fue uno de ellos, a punto que dejó que mataran a uno, tomó sus ropas, estuvo ahí custodiando para que lo terminen de apedrear. El hecho es de que cambió. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de ver las cosas y fue el que llevó el Evangelio a casi toda Asia, del cual nosotros tenemos 14 cartas que él escribió para que nosotros siguiéramos creyendo en aquel Jesús que se le apareció en ese momento. Él tuvo un cambio en su vida, a punto que lo único que tenía en su mente era llevar el Evangelio. Pero él conocía las Escrituras muy bien. Siguiente placa. Él dice en Filipenses, pongan en práctica, tengan en cuenta esto, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. En un momento, en cambio, algunos apóstoles decían, no, pero Pablo dejó que mataran a algunos, pero cambió. Y el cambio se vio y llegó a estar preso por la causa de Jesús. ¿Por qué? Por llevar la palabra de Jesús, por hablar de Jesucristo, por decirle a la gente, necesitas cambiar, necesitas a Jesús.
Él llegó a estar encarcelado casi gran parte de su vida. De lo que en mí han aprendido, de lo que han recibido y oído y lo que han visto de mí. ¿Fue una persona en la cual se escuchó de él cosas buenas? Sí. Gran parte de su vida predicar y que fue a todos lados y estuvo en riesgo de muerte muchas veces, muchísimas veces. Pero él les dice, de lo que han oído de mí. ¿De qué hablaba Pablo? De lo que han visto. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuántas veces lo ayudaron a escapar porque estaba en riesgo de muerte? ¿Qué eran sus hechos? Ahora te pregunto a vos, ¿qué escuchan tus hijos de vos? ¿Qué ven tus hijos en vos? ¿Qué ven la gente que me rodea de mí? En la placa que vimos anterior dice que Jesús tenía el favor de Dios y de los hombres. Tenía el favor de todos, porque su vida era un ejemplo. ¿Tengo el favor de Dios y de los hombres? ¿Estoy dando un ejemplo tal que lo que yo hago es realmente hablar y hablar de que necesitas un cambio, que necesitas hacer las cosas de otra manera, que necesitas a Jesucristo? Tenemos en la palabra de Dios cantidad de muestras que dicen que el Evangelio es como un tesoro, ¿sí? ¿Se acuerdan? O una perla muy valiosa. ¿Qué hacíamos? La escondíamos. Es mía. No. La teníamos que compartir. Si es algo tan valioso el mensaje de Jesucristo, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué estamos callados? ¿Por qué nos avergonzamos? Porque a veces estamos en esa posición. Llegamos a avergonzarnos del Evangelio. La siguiente placa. En nuestro contexto familiar, ¿sí? Padre, madre, hijos, los que están en tu casa. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos recibiendo? Yo entiendo, hoy estamos hablando, no, mi hijo juega a los jueguitos tanto tiempo, el mío juega tanto, pero solo, genial. Que vos le dejes un momento de esparcimiento no hay ningún problema. Pero ciertos juegos y ciertas cosas ayudan en lo que yo quiero hacer. O sea, perdón, no estoy dando ningún palo a nadie porque yo soy el primero. A mí me gustan los juegos de computadora, no es que... Y lo que quiero decirles es esto. Necesitamos cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres. ¿Por qué hablé de los hábitos de los judíos? Porque desde que son chicos, ellos aprenden la palabra Elohim. ¿Saben lo que es Elohim, verdad? Dios. Desde que son niñitos, una de las primeras palabras que hablan es Elohim. Y empiezan a recitar pasajes desde que son chiquitos. ¿Por qué no tomamos esas buenas costumbres de ellos? La sinagoga es el punto más importante para todo hebreo, para todo judío. ¿Por qué para nosotros nos cuesta venir? ¿Por qué parece como que la cama nos dice, no, quédate, no te levantes? ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos gozar en la casa de Dios? ¿Es un martirio venir a la casa de Dios? Hermanos, tenemos que cambiar y tenemos que mostrar a los que nos rodean y a nuestros hijos que es un gozo venir a la casa de Dios. De lo que oímos, vemos, recibimos, eso
hacemos? Mi papá falleció cuando yo tenía meses, ¿sí? En un accidente. Pero tuve la bendición de tener un padrastro por 10 años. Y yo lo veía que a él le encantaba, y fue lo que me transmitió, el amor por la pesca. Y él me enseñó desde los 5 años cómo armar una línea. No sé si lo saben lo que es la línea, es donde va el anzuelo, un plomito, la boya y todo eso. Él me enseñó, dice, vos primero tenés que fijarte cómo se arma esto para pescar. Y me clavé el anzuelo 10.000 veces. Pero el tema era que yo tenía que aprender a armarlo. Antes de pescar tenía que saber cómo armar la línea. Y cómo se ponía en la caña, cómo se usaba el reel. Y él me transmitió de algo que amaba. ¿Por qué no hacemos exactamente eso? Si nosotros, primero, amamos a Cristo, lo demuestro en lo que pienso, digo o hago, escucho de la palabra en mi casa, hay canciones de alabanza en mi hogar. Eso es lo que necesitamos. Necesito que me digas, ¿a quién llevaste el Evangelio hoy? ¿Quién fue afectado por la palabra de Dios hoy en tu vida? Necesito autorreflexionar y decir, ¿estoy haciendo lo que el Padre me dijo que hiciera? Tengo que estar en qué dijo Jesús, en los negocios de mi Padre, y tenía 12 años. Y él ya tenía en claro qué era lo que tenía que hacer. La placa que sigue. ¿De dónde estamos aprendiendo? ¿Es la palabra lo primero que le agarro a la mañana o el diario? O el celu, que también tiene el diario, o las noticias. Pablo dice, pongan en práctica de lo que mí han aprendido. ¿Oír qué? Romanos 10:17, así que por la fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien me dijo que es muy bueno de que cuando leas, lo leas en voz alta, porque actúan dos partes, la parte auditiva y la parte que estás viendo. Leer la palabra en voz alta. Pablo tenía un hijo espiritual, Timoteo. ¿Y qué le recomienda a Timoteo? Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Quiero recordarles que Timoteo tenía, no quiero dar una edad que no te, pero era como 19, 20, 22, era muy joven. Y él ya estaba enseñando e instruyendo a gente más grande. Él fue que levantó ancianos. Él levantó ancianos que hoy en día serían como los pastores. Él. ¿Qué confianza le tendría Pablo a Timoteo que dejaba que dirigiera la congregación? ¿Qué fe tenía Timoteo? ¿Qué amor tenía por la palabra para que podía instruir a gente más grande que él? ¿Pero de quién aprendió eso? De la abuela y de la mamá. Cuando te instruyeron cuando eras niño. ¿Qué dice la palabra? Enseña al niño en su camino. Exactamente. ¿Desde qué momento tenemos que ser instruidos? Desde niños. Hay hermanos que le leen la palabra a un niñito de 1 año. ¿Por qué? Porque su mente lo recepciona. Es cuando más capta todo. Desde niño. Y si vos no estás leyendo la palabra, ¿qué podés exigirle a tu hijo? Si él no te ve que estás orando, ¿qué podés exigirle vos a él? La siguiente placa. ¿Qué estamos viendo? Hay algunas cosas que el pastor Eduardo nos ha enseñado, algunas que yo veo que están excelentes, y una de ellas es esta. Si yo estoy viendo algo en la televisión que mi hijo no puede ver, no lo veo. ¿Por qué? Porque si no es bueno para mí, tampoco es bueno para él. Si lo que yo estoy viendo y escucho no hace
que yo pueda crecer, no lo veo y no dejo que él lo vea. Debemos darnos cuenta de que lo que nosotros vemos, ellos también lo harán. Y hoy en día tenemos, y Marcos habló un poco, las redes, las famosas redes. Más de una vez hemos estado con Gaby viendo qué es el tema de Instagram y otras cosas más, y las cositas que ponen las chicas del colegio. No son creyentes, la mayoría no son creyentes, son muy poquita, uno o dos. Y hablan de cosas triviales, lo voy a decir así porque no quiero decir otra cosa. Cosas que no ayudan. Le dijimos, no, Lara, no, aquí no te metas, en este grupo no te quedes. No es bueno, no te ayuda. Ahora, ¿en qué grupo estoy yo? ¿Podría mostrarle yo a mi hijo, mi hija, el grupo en que estoy? ¿Y las charlas que tenemos? ¿Las cosas que se dicen? Porque tengo que darle el ejemplo. La televisión, la computadora. Lo primero que le enseñamos a Lara es que si aparecen ciertas páginas, me llamás y las sacamos. Inmediato. Porque saben que existe eso del spam, que aparece en paginita que no queremos que vean. Bueno, eso no es bueno, eso es malo. Y se lo enseñamos. Y nosotros mismos cuidamos de ver cosas que no sean buenas para nosotros y para ella. La siguiente placa. Jesús tenía muy en claro por qué vino. Muy en claro. Él sabía ya desde que era chiquito. En los negocios de mi padre tengo que estar. Esta es su primer prédica en la sinagoga. ¿Sí? Abre el rollo y lee. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Más claro, imposible. Él sabía muy bien para qué vino a la tierra. Él tenía exacto cuál era su meta. Esta. Ahora yo te pregunto a vos, ¿por qué estás aquí? La misma pregunta que te hice al principio. ¿Tenés en claro por qué estás en la tierra? Quiero que pienses bien y reflexiones. No, estoy aquí porque me invitó alguien. No. Si pensás en el principio cuando hablé que sos un escogido, elegido, apartado, y fue Jesús quien te eligió. Si hoy estás acá, es porque Jesús te eligió y tiene una meta para vos y tiene algo que hacer con vos. Si vos no lo estás haciendo, reflexioná. Perdón, si no lo estamos haciendo, me incluyo. Y necesitamos animarnos. Marcos para mí es un ejemplo de que visita a muchos hermanos en la semana. Y yo quiero tomar esa costumbre y que les lleva la palabra. Otros hermanos están pensando en ir a llevar la palabra a otro hemisferio, a otro lugar de la tierra. Excelente, adelante, porque si el Señor te guía a hacerlo, hacelo. Es tu preocupación llevar la palabra de Dios. Haber recibido a Cristo es lo mejor que hiciste en tu vida. ¿Sí? Gloria a Dios, sos salvo. ¿Y ahí quedó la cosa? ¿Glorifico a Dios por toda mi vida que soy salvo y ya está? ¿O tengo que llevar el mismo mensaje que me dieron a mí? Siguiente placa. ¿Fuiste ungido? ¿Saben lo que es ungido? ¿A quiénes ungían antiguamente? ¿Se acuerdan? A los reyes. Y Dios dice en la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Fuiste ungido. Hombre, mujer, todos fuimos ungidos. Todos fuimos ungidos. Entonces tenés que dar las buenas nuevas a los pobres,
sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y el que crea que no se puede, le puedo dar fe de que eso sucede, y libertad a los oprimidos. ¿Es tu preocupación que alguno no conozca la palabra? ¿Es tu preocupación de que no estén sanos los que están quebrantados de corazón? Debería serlo. Porque si estás ungido, eso es lo que el Señor Jesús hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Decláralo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Decláralo sobre tu vida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque esa es la manera con que Jesús comenzó su ministerio. Y esa es la manera de la cual yo tengo que comenzar mi ministerio. Y si todavía no arrancaste, no esperes más. Necesitamos animarnos unos a otros y decir: Leo, pudiste llegar a alguien. Gaby, pudiste tocar el corazón de alguna mujer. Necesitamos animarnos y decirnos: ¿pudiste afectar a alguien con el Evangelio? Y dejemos si ganó Talleres o Belgrano o Boca o River. Es algo que el mundo está preocupado. Y la palabra de Dios dijo al principio: yo los saqué del mundo. Por eso el mundo los odia. Yo los saqué, yo los escogí, yo los rescaté. Que nuestra mayor preocupación sea que el que está a mi lado no conoce a Jesús. Siguiente placa. Esta palabra la escuché ayer de la hermana Rosita y fue el cierre. Y te lo dice a vos y me lo dice a mí. Prestale mucha atención porque te está hablando a vos. Yo, el Señor, te llamé. Yo te llamé, dice el Señor, y te tomé de la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Llévate este pasaje y memorízalo, porque te está hablando a vos. No está diciendo busqué a otro. Yo te busqué a vos. Yo te necesito a vos. Yo quiero que vos pregones mi palabra. Yo quiero que vos lleve la luz a las naciones. Tómalo y ponele tu nombre. Decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Decime dónde. Decime cuándo. Decime cómo. Que tu Espíritu Santo me use para poder tocar a los corazones quebrantados. Necesito ser un instrumento en tus manos. Vamos a hacer algo. Quiero que vos te pongas de pie, por favor. Ayer el hermano nos hizo hacer algo y era justo lo que el Señor me daba en la mente. Quiero que o tu esposa o tu esposo o tu hermano, tu amiga, alguien, que nadie quede solo, se abracen y oren y declaren que el Espíritu del Señor está sobre ti y que va a llevar la palabra a otros y que te va a usar como instrumento. Declará que voy a ser una persona que te va a estorbar si no lo haces. Voy a estorbarte, voy a animarte, voy a decirte: necesitas ir llevar de la palabra. Hacelo.